presentamos cómo funcionan los sistemas mecánicos implementados en la escalinata Francisco Sojos. Esta escalinata conecta el centro histórico con el Parque de la Madre y gracias a su remodelación facilitamos la movilidad con plataforma salvaescaleras que facilita el ascenso y descenso de personas en sillas de ruedas, personas de la tercera edad, personas con coches de bebé o personas con dificultades en su movilidad y otras discapacidades. ¿Cómo utilizarlas? Timbra para llamar al guardia. Espera a que se abra la plataforma y suban las barras. Sube a la plataforma y espera a que bajen y cierren las rampas. Sujétate de la manija y presiona el botón para subir o bajar. Espera a que se abran las rampas y bájate de la plataforma. Está permitido subirse máximo 2 personas a la vez. Sistema de rieles automatizado para facilitar el ascenso y descenso de bicicletas. Junto a la pared encontrarás la riel de ascenso y junto al pasamano la de descenso. ¿Cómo utilizarlo? Bájate de la bicicleta, coloca la llanta delantera en el carril y espera a que la banda inicie. Sujeta la bicicleta y mantén presionado el freno. Sube o baja sujetando la bicicleta con las 2 manos. Este sistema no debe ser utilizado por motocicletas. Además, las escalinatas cuentan con un moderno sistema de iluminación tipo LED, papeleras y cámaras de videovigilancia. Trabajamos con amor por Cuenca. Muy buenos días, muchísimas gracias por conectarse a su programa en Derechos Urbanos aquí en Voces Azuayas. Les da la bienvenida Margarita Arias Vega, gracias por acompañarnos en esta mañana. Estamos jueves 3 de abril, empezamos un nuevo mes y dicen que el 13 de abril tendremos una nueva luna roja, así es que hay que estar pendiente de los astrólogos y de esta hermosa situación natural. Y justamente vamos a hablar hoy día de algo que es natural, que es la movilidad, pero algo que no es natural, que es el transporte de las personas a través de los carros, de los buses, de las bicicletas, de las motos. Los seres humanos necesitamos trasladarnos de un lado al otro, pero ¿cómo esto se puede convertir en algo sostenible dentro de una ciudad que es considerada una ciudad intermedia, donde deberíamos aprovechar justamente las distancias, entre comillas, cortas para caminar, para movernos en transporte público, para movernos en bicicleta de 2 o 3 maneras en el mismo día, ¿no es cierto? Pero para conversar sobre ello tengo 2 invitados especiales. Se trata de Daniel Orellana, un PhD que nos acompaña en esta mañana, conocedor mucho y investigador del tema de movilidad y director del Yacta Lab, si no me equivoco, que ya nos va a contar también qué es Yacta Lab. Y también nos acompaña el máster Guilherme Gourado. Guilherme es un brasileño que vino a dar con su amor aquí en Cuenca, pero no solo amor por la cuencana, que es su esposa y sus hijos, sino amor por la ciudad. Un amor que se desborda en el conocimiento, que se trasluce en ese encanto de querer mirar a la ciudad de una manera más sostenible y de aportar además con el conocimiento que tiene y con la vida que tiene, porque Guillermo es una persona que se transporta muchísimo en bicicleta. Ya el otro día en el lanzamiento justamente de este libro del cual vamos a hablar y que titula el programa de hoy, Movilidad Urbana Sostenible, ya nos cogió un buen aguacero. Tuvimos que quedarnos tomando un cafecito más para que en la noche poder trasladarnos. En fin, muchísimas gracias por conectarse. Daniel, buenos días. A ustedes 2, gracias por el tiempo. Yo sé que son personas muy ocupadas, pero como decía, ese compromiso con la ciudad, con el esperar que la ciudad vaya cambiando y vaya dando fruto conforme a las investigaciones, porque a veces desde la sociedad civil queremos que haya cambios, pero definitivamente los cambios se dan cuando hay investigación, cuando hay datos. Desde la Fundación Viciñana hace 25 años, casi 30 años, sí, promovíamos el uso de la bicicleta como medio de transporte, pero sin datos.
¿no es cierto? Sin conocimiento de lo que es hoy día la tecnología, las TICs, de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Daniel, yo quisiera conversar un poco del lanzamiento de este libro que se llama Movilidad Urbana Sostenible, Fundamentos, Conceptos, Técnicas y Análisis Espacial. Una de las cosas que me llamó la atención justamente es el lanzamiento y el prólogo que es de la arquitecta Carla Hermida, es justo ese compartir de la información y tener abiertas, ¿no es cierto?, estas aplicaciones, no sé cómo se llaman, para que todos podamos conocerla. Así es que no vamos a partir de ahí, vamos a partir de qué es la movilidad urbana sostenible, como un paradigma. Perfecto, Margarita, muchísimas gracias por la invitación y bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. En el grupo de investigación Yactalab Ciudades Sostenibles de la Universidad de Cuenca hemos venido trabajando ya por más de 10 años en temas de ciudades sostenibles, ¿no? De cómo entender nuevas formas de habitar, de construir y de desarrollarnos con la ciudad de una manera realmente sostenible. La palabra sostenible no es solamente una palabra de moda, y esto quiero hacer mucho énfasis. Implica realmente una forma diferente de desarrollo. Implica una forma de desarrollo que debe atender a lo humano, debe atender a lo no humano desde lo natural, desde los ecosistemas, desde la relación que tenemos los humanos con los ecosistemas, etc. Y obviamente también sostenible desde el punto de vista económico, en el sentido de que el desarrollo pueda mantenerse en el tiempo, pueda sostenerse en el tiempo, y por eso se llama sostenible. Lastimosamente, el paradigma que tenemos ahora en la ciudad es un paradigma no sostenible. El tipo de ciudad que tenemos, el tipo de crecimiento que tenemos, no es sostenible, no puede mantenerse en el tiempo. Y esto es lo grave, esto es lo que nos asusta. Eso está como ligado a lo que hoy día estamos... hay mucha controversia con el PDOT, el Plan de Ordenamiento Territorial, que dice y contradice algunos temas y conceptos de lo que sería ciudad urbana, ciudad rural. Guillermo, ¿cómo le ves tú a esto de la sostenibilidad, ¿no es cierto? Daniel nos dice que sí, es algo que no es que es moda, es necesario, deberíamos tenerlo. ¿Cómo le ves tú a Cuenca con el concepto de sostenibilidad en la movilidad? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Margarita. Un gusto siempre compartir el espacio con Daniel y un saludo a todos que nos asisten el día de hoy. Para mí me encanta la definición de la ONU de sostenibilidad, que creo que justamente no es una moda, está ya pautada desde la década de 80, que es atender las necesidades actuales sin comprometer las futuras, desde el punto de vista económico, ambiental y social. Y siempre me gusta también ilustrar eso con tal vez algunos ejemplos que nos sean cercanos, porque a veces simplificamos el discurso y decimos la bicicleta es sostenible, el transporte público es sostenible, el carro eléctrico es sostenible, y hay un poco más de complejidad ahí. Es decir, es socialmente sostenible que caminemos, que una persona en la ruralidad camine para buscar agua porque no tiene acceso dentro de su hogar. Es económicamente sostenible tener un transporte público vacío, que yo tengo que tener altos grados más allá de lo razonable de subsidio para mantener un transporte donde no hay demanda. Es ambientalmente sostenible toda la emisión de los más de 100.000 carros que están generando, donde la mayor parte del tiempo están transportando a una persona. Entonces, hay varios grados de sostenibilidad. La prioridad siempre es bastante clara. En general, el peatón, la bicicleta, el transporte público son más sostenibles, pero hay que siempre encontrar la medida para ver lo que es lo adecuado. No necesariamente es sostenible que yo tenga una línea de transporte público a las 3 de la mañana, donde un vehículo privado, un servicio que da ese servicio en la ruralidad, es perfectamente lógico y es más sostenible económicamente, ambientalmente, tener ese servicio de taxi, de ambulancia y todo, que tener una línea de transporte público.
Entonces, en eso tenemos que analizar en nuestra ciudad, la de Cuenca, para verificar nuestros usos de suelo, la concentración urbana está siendo adecuada. Yo creo que tenemos todos ese sentimiento y, como dices, no soy de aquí, pero que la ciudad antes era mucho más compacta. Y en la compacidad trae algo de sostenibilidad, donde tengo distancias caminables, donde tengo un transporte público que es más eficiente al estar cercano, al poder utilizar la bicicleta en parte de esos recorridos. Eso deberíamos verificar en ese panorama, ya que no tenemos una hoja en blanco en la ciudad, cuál es la mejor manera de adaptar la ciudad para intentar crear reglamentos, crear algunas normas que permitan rescatar esta densificación donde nos interesa y esa autosuficiencia de esos puntos más lejanos. Claro, justamente una de las conversaciones sobre el PDOT es la deshabitabilidad del centro histórico, que es un gran problema, y la habitabilidad, en cambio, de sectores donde no estamos pensando en la conservación del espacio verde para la preservación de una mejor calidad de vida, donde no estamos pensando tampoco en lo que es la soberanía alimentaria, etc. Nos estamos olvidando de esos temas y en este momento el municipio, a través del PDOT, está dividiendo permitiendo que los terrenos de 2.000 metros puedan hacer casas de 150. Entonces, la ciudad va creciendo en vez de compactarse. Y estos lugares que en un momento son y queremos que sean espacios verdes, espacios de servicio a la ciudad, se van a convertir en lugar de carros, de más gente, además muy costoso para un estrato social exclusivo. Entonces, claro, nos llama la atención. Daniel, ¿cómo es cambiar el paradigma de la movilidad? Bueno, es súper interesante este debate, ya lleva más de casi 2 décadas, un poco más, y es justamente el cambio viene desde la sociología y es bien interesante, ¿no? Hay un autor que me gusta mucho que se llama John Urry, que él plantea justamente una discusión de que hasta ahora solo hablábamos de transporte como la solución a la necesidad de la gente de acceder a los lugares donde están los bienes, los servicios, los equipamientos, el trabajo, etc., ¿no? Entonces él dice, no debemos hablar de transporte, debemos hablar de movilidad. Y ese probablemente es el primer cambio de paradigma, porque quita el foco del vehículo y lo pone el foco en las personas. Quienes necesitamos movernos somos las personas, no son los vehículos. Lastimosamente, durante muchas décadas, los estudios, la ciencia, incluso las profesiones que se dedicaban a resolver estos problemas que provienen de la ingeniería y por supuesto de la ingeniería del transporte, se han centrado en estudiar los vehículos y las necesidades de los vehículos, de qué tamaño necesitas la calzada de una calle, con qué tipo de material, cuál es el mejor asfalto, cuántos carros pueden pasar por hora, cómo sincronizar los semáforos para que el tráfico fluya mejor, cómo construimos un redondel para evitar una intersección, dónde ponemos parqueaderos, etcétera, etcétera. Entonces, hemos tenido décadas y décadas y décadas de trabajo y desarrollo de una forma de pensamiento que Urry llama autocentrista o también motornormatividad, ¿no? Es decir, como que volvemos a lo motorizado, lo normal, ¿de acuerdo? Y de ahí nace la crítica y muestra que por un lado este paradigma original del transporte, que tiene además una relación muy fuerte con el urbanismo modernista del siglo XX, que se deriva de la Carta de Atenas, de Le Corbusier y tal, que propone esta ciudad segregada y separada, ¿no? Uh-huh. La zonificación urbana, donde tienes la zona residencial, la zona comercial, la zona industrial, y que te separa cosas, y eso genera la necesidad de moverse. Porque para moverte de la zona residencial a la zona comercial donde compras o a la zona de servicios donde trabajas, son distancias muy grandes y necesitas vehículos. Claro. ¿De acuerdo? De ahí nace ese paradigma. Urry empieza a plantear esta idea de que quienes necesitamos movilizarnos somos las personas, ¿sí? Y el foco, por lo tanto, de estudiar las necesidades no debería estar en los vehículos, sino en las personas. Y propone entonces empezar realmente a utilizar el término de movilidad.
Y no para allí, sino que le da 10 años después, de una nueva mirada más moderna, ya con otras personas, el concepto de movilidades, ¿de acuerdo? Diciendo que no hay solo una, la movilidad no es solo una. Hay movilidades, hay diferentes Claro, a veces formas. pensamos movilidad solo en el carro o solo en la bicicleta, Sí, ¿no? exactamente. Y él habla de las movilidades como todas esas comportamientos humanos, ¿sí? Que responden a diferentes tipos de necesidades y que incluso no son solamente, porque una también de las lógicas del transporte o el foco en el transporte es la optimización del tiempo, ¿no? Es decir, que tienes que moverte lo más rápido posible, de la forma más cómoda posible y más directa posible. Segura. Pero también Urri muestra cómo la movilidad, al ser un fenómeno humano, también te puede dar muchas cosas. Puede ser la movilidad, el tiempo de transporte, podría ser un tiempo muy rico, podría ser un tiempo de muy buena calidad, podría ser un tiempo que te permite interacciones también con otras personas. Podría ser un comportamiento que además de mover personas, mueve ideas, ¿de acuerdo? Y lo que propone también, claro, el concepto contrario, la inmovilidad, si no nos movemos, como nos pasó en la pandemia, no nos relacionamos. Claro. Las ideas no fluyen de un lado a otro, no nos encontramos, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que esas son las partes como más fundamentales de este cambio de paradigma del transporte a la movilidad. Y luego, cuando ya vamos asentando eso en la práctica, empezamos a descubrir que, por lo tanto, las respuestas técnicas a ese cambio de paradigma necesitan una respuesta diferente del que se venía dando, que es el vehículo motorizado particular, ¿sí? Los carros, en otras palabras, como la única solución factible de una ciudad que se desarrolla, ¿no? Y que necesitamos realmente otras soluciones técnicas que incluyen esa diversidad de posibles formas de movilizarnos y que son mucho más eficientes en prácticamente todos los sentidos y, como decía Guillermo hace un momento, en la mayoría de las situaciones. Habrán algunas en las que no, y hay que estar de acuerdo en eso, pero en la mayoría de las situaciones, siempre que comparemos el vehículo motorizado particular, un carro, con los otros medios de transporte, el carro pierde, ¿de acuerdo? Todos los desempeños que vamos a tener en la mayoría de aspectos va a disminuir. El reto clave para las ciudades va a ser cómo cosemos esas dos necesidades desde la planificación urbana que habías mencionado hace un momento, esa dispersión, ¿no es cierto?, de la ciudad que crece hacia afuera y que se desborda y que se come el cinturón verde de la ciudad y los paisajes que no tienen solamente un valor estético, sino sobre todo, y es importantísimo, un valor ecosistémico clave, que ahora ya lo estamos empezando a pagar con las sequías y las inundaciones que estamos viendo. Las razones por las que estamos viendo las crecidas tan dramáticas de los ríos en pocos minutos y las sequías tan grandes, parte de la pérdida de la vegetación en las zonas altas que bordean la ciudad. ¿Por qué se da eso? Justamente por esta dispersión urbana, ¿no es cierto?, que además es facilitada por la lógica de movilidad que tenemos. Como decía Guillermo, si es que nuestra lógica de movilidad, es decir, vehículo privado, y esa es la aspiración para todos, el vehículo privado habilita a la gente a vivir más lejos de la ciudad. Claro, pero se creando más caos. Y a veces cuando decimos, es que los carros esto, no nos damos cuenta que los carros no son carros, los carros son personas. Y la irresponsabilidad de las personas sobre un vehículo es tremendo, ¿no? Por otro lado, tú hablabas de la movilidad y la experiencia, porque le debe pasar, tú también te mueves en bicicleta, cuando ya tienes un trayecto, conoces a la vecina, ya le compras el aguacate, más abajo sabes que venden los limones, el señor que está haciendo los malabares ya te conoce, ya dices hola, por allá sabes a qué hora sacan el pan, entonces ya, y uno va haciendo amistad con la gente en el trayecto, lo cual es enriquecedor porque te hace sentir pertenencia adentro, sientes que perteneces a la ciudad y que los que están a tu alrededor también pertenecen a la ciudad. Entonces, además se rompen brechas sociales, ¿no? Claro que cuando uno llega a alguna institución en bicicleta te tratan a la patada, sí les da de ver pesado, y seguramente algunos de ustedes también llegan en bicicleta y no les paran ni bola, pero si llegas en carro, te abren las puertas, te tratan bien. Me pasó por ahí en un almacén, ¿no? Que
dije, nunca más regreso, porque no puede ser que te traten de la forma en la que llegas. Es una discriminación tremenda, ¿no? Entonces, volvemos al humano. Y volvemos al humano, Guillermo. En la ciudad se han dado varios espacios donde se ha pintado de azul, ¿no? Donde se ha acortado o se ha agrandado la curvatura de un vehículo para dejar espacio para el peatón o para el ciclista. Mucha gente se ha quejado de esto, ¿no? Porque son las personas que capaz que nunca se mueven, se transportan a pie. Entonces se quejan de que el auto tiene que abrirse un poquito más para girar, ¿no? O que tienen que parar porque hay una ciclovía. ¿Cómo ves tú esto en la parte técnica? ¿Se está haciendo técnicamente? ¿Vale la pena hacerlo? ¿Crees que la ciudad con estas no sé, aplicaciones puede mejorar la calidad de vida? Yo creo que es excelente pregunta y reflexión, Margarita. Expliquemos algunos de esos componentes, ¿no? Siempre que vemos esa línea, esa facha azul que conectan dos tramos de ciclovías, eso siempre debe haber existido en todas las ciclovías de la ciudad. Es mucho más probable que una persona en bicicleta sea atropellada en un cruce más que al medio de una manzana, alguien dando retro. Y aun si fuera, de nuevo, es algo de muy poco impacto, mientras que en los cruces es donde la persona, el biciusuario, es más vulnerable. Entendiendo esa lógica, es sumamente importante, también. y peatones también, por lo tanto la importancia del paso peatonal, que ya está normalizado, no digo respetado, pero se espera que existan pasos peatonales. Esa es la lógica un poco de este tramo azul. Llamemos entonces paso al biciusuario, donde delimita muy claramente que hay un flujo de vehículos, en bicicleta en este caso, no motorizados, ¿no? Para que el motorista esté atento. Al mismo tiempo, en ese mismo tratamiento de los cruces para traer más seguridad, se han protegido a veces con volardos esos tubos de plástico que se notan en las esquinas para delimitar justamente ese espacio más seguro y que el vehículo no necesariamente se abra más, pero reduzca la velocidad para hacer un giro. No vaya girando a los 30 kilómetros por hora sin tiempo de reacción, porque si no para una bicicleta tampoco va a parar a un peatón. Y de nuevo, es el peatón y es tu abuela, tu hijo, alguien con coche de guaguas, alguien con movilidad reducida, alguien que no reacciona suficientemente rápido, alguien con una deficiencia visual que no percibe el entorno de la misma manera. Quien tiene que estar preocupado con los más vulnerables son los menos vulnerables. En ese caso, los conductores de vehículo, el que sea, el carro, el bus, tienen un potencial de hacer un daño a todo ese colectivo vulnerable mucho mayor que al revés. Y por eso hay que siempre tener cuidado en transferir la culpa. Hasta cuando el peatón hace un mal uso de la vía según la normativa de tránsito. Por lo que sabe decir mi marido, pasemos por el paso cebra, aunque sea que nos maten en el paso cebra, ya no tenemos la culpa. La razón. Yo tengo la razón, ¿no? Entonces ya es algo. ¿Cómo creen ustedes que la ciudadanía puede alertarse a estas cosas? Yo tengo aquí unas fotos, no sé, Hernancito, si es que podemos acercar, porque están las fotos aquí, no sé si hay como verles, tal vez, porque son de lugares donde, claro, aquí, ya, ahí estamos. Ahí, perfecto. Miren ustedes, una vereda con huecos, ¿no es cierto? Al otro lado, un poste en la mitad de la vereda, que es muy común aquí. El poste de la luz o el poste que dice pare o el poste que dice prohibido estacionar, generalmente están en la mitad de la vereda. Y abajo, pues, es la entrada al paso a desnivel en las Américas y la Ordóñez Lazo. Es imposible para un peatón pasar por ahí, es imposible. Y ahí cerquísima
hay una estación de tranvía. Entonces, para quienes quieren cruzar la Avenida Américas y se quedan en el tranvía, es un verdadero peligro. Es un verdadero peligro. ¿Cómo combatir esto? ¿Qué necesitamos? Primero, entiendo yo, necesitamos un municipio consciente de estas necesidades y atento a las investigaciones y atento a lo que la ciudadanía va requiriendo. Y luego necesitamos una ciudadanía también capacitada, porque no es solamente del un lado, ¿no? Yo pienso que tiene que haber una corresponsabilidad, ¿no? ¿Y cómo enseñamos a los conductores? ¿Cuál es la propuesta de ustedes en la vida práctica y en la vida de la academia? A ver, una pregunta para los dos. Perfecto. A ver, yo creo que has tocado un tema clave ahí en el libro, justamente la selección de esas 3 imágenes, es para dar una muestra de la, digamos, de la diversidad de problemas y de complejidad que aparecen ya en la práctica al rato que hablamos de movilidad sostenible y de las dificultades que hay al respecto, ¿no? Yo creo que hay varias dimensiones, digamos, que hay que atacar, como has dicho, por un lado lo institucional, es decir, desde, en este caso, el gobierno local, que tenga las capacidades, por un lado, técnicas, como para proponer y evaluar diferentes tipos de soluciones que se hacen en el momento que se habla de movilidad, pero también una sensibilidad, creo yo, para acordarse de que no necesariamente quien hace más bulla es el que tiene la razón y es a quien hay que escuchar. Y sobre todo en una sociedad tan desigual como la sociedad ecuatoriana, cuencana, donde las desigualdades están por todos lados, ¿no? Y la movilidad para mí es de hecho una de las evidencias donde se producen esas desigualdades sociales, ¿no? Porque en Cuenca el 40% de los hogares nada más tiene vehículo particular. Pero son los que más espacio ocupan. Y exactamente, y además el 40% de los hogares, pero dentro del hogar, ¿quién usa el vehículo además? ¿No? Generalmente es el papá más que la mamá o más que los hijos en la inmensa mayoría de hogares. También hay unos temas de género que están allí. Y el vehículo, tener un vehículo nos empodera. Cuando yo estoy en mi carro, ¿no es cierto?, me siento más protegido, menos vulnerable, como decía Guille, y también con más derecho a hablar y con más derecho a que me escuchen. Y si es que me ponen, como decía Guillermo, en una de las soluciones técnicas de la ampliación de los radios de giro para, la reducción, perdón, de los radios de giro para poder controlar las velocidades en las intersecciones, si eso me molesta, entonces parece que yo tengo más derecho a quejarme de eso y a que me escuchen y a que me hagan caso. Es que yo quiero irme más rápido. Porque yo quiero irme más rápido. Exacto. ¿Sí? Y como que si tuviera más derecho del que tiene una persona, un niño, un adulto mayor, que ese radio de esa intervención de modificar el radio de giro en una intersección puede cambiar completamente la lógica de tener un accidente o no. Disminuye la posibilidad de tener, y ya no vamos a llamar accidentes, sino siniestros o colisiones, que ya vamos a hablar de esto, y la posibilidad incluso de arriesgar la vida literalmente el rato que te trasladas, ¿no? O en las ciclovías, la invasión de las ciclovías con los vehículos, ¿no? Las motos. Cueva, que es uno de las, lastimosamente, de los puntos negros, creo, de invasión. El otro día tuve una conversación muy amable, voy a decir, con un conductor que estaba invadiendo la ciclovía justo frente a una academia de baile que hay ahí en la es una pelea, es una pelea. Y me decía, lo que pasa es que estoy esperando a mi hija. Yo le decía, y yo no puedo traer a mi hijo en la bicicleta porque siempre está invadido esto. Entonces, ¿quién tiene más derecho realmente de utilizar el espacio el conductor público? puede dejar el carro a una cuadra, bajarse y caminar. Claro. Si tú estás en bicicleta con tu hijo, ¿por dónde te vas? Nuevamente va esa sensación de empoderamiento. Claro. ¿Sí? El estar detrás de un volante con una máquina de 4 toneladas cubierto de metal te empodera y te da una posibilidad. Un derecho. Yo siento es un Ironman, ¿no? Me da como más derecho de posicionarme frente a una persona que no tiene eso alrededor. Hay unas investigaciones antropológicas muy bonitas acerca de este tema. Entonces, cada vez que
que se proponen, digamos, o que se habla justamente del transporte, de las soluciones de transporte, necesitamos hacer ese cambio de paradigma y eso probablemente va también a la segunda foto que mostraste de los pasos deprimidos, ¿no? Se dice, bueno, vamos a invertir, no sé cuánto puede haber costado esa obra en particular, pero no sé, 15 millones de dólares tal vez podría ser, ¿no? Son inversiones para movilidad, decimos. Bueno, ¿pero movilidad de quién? ¿De acuerdo? Porque lo que estás solucionando a unas personas y le estás dificultando a otras. Y lo mismo pasa con los pasos peatonales elevados. Son una práctica que ya está descartada en zonas urbanas en la mayor parte del mundo. Ya esto es algo, o sea, completamente del siglo pasado. Y sin embargo, en Cuenca todavía hemos estado últimamente haciendo proponiendo incluso algunos nuevos. Son adecuados efectivamente en vías de alta velocidad. La circunvalación, por ejemplo. Ni siquiera, estoy hablando de autopistas donde no tienes intersecciones, donde es peligroso que los vehículos se detengan. Pero la circunvalación Avenida Las Américas ya no es una vía periférica, es una vía completamente integrada a la trama urbana, donde tienes flujos transversales de personas todo el tiempo, ¿no? Entonces, y está demostrado, las soluciones actuales son las intersecciones protegidas o cruces protegidos, que primero son mucho más baratos de implementar. Por supuesto. Y segundo, son socialmente muchísimo más justos, porque les da mayor posibilidad a más gente de movilizarse adecuadamente. Un paso peatonal elevado no es para los peatones, es para los vehículos, es para claro, que el para que conductor siga, no tenga que aplastar su piecito sobre el freno. Claro, claro. ¿De acuerdo? Y esa ganancia del conductor le trasladamos a una pérdida hacia las personas, hacia los peatones, por toda la distancia adicional que tiene que hacer. Claro. Más todavía si es una persona con movilidad reducida. Hicimos alguna vez un ejercicio muy bonito con periodistas de retarles a cruzar justamente esos pasos deprimidos en silla de ruedas y ninguno pudo. No, entonces, imposible. Este tipo de cosas creo yo que representan ya en la práctica este cambio de paradigma. Entonces, cada vez que necesitamos hablar de cómo solucionar un problema de movilidad, creo que es importante tener en cuenta ese paradigma y ver qué soluciones técnicas hay al respecto. Porque las hay, y ya se han probado, y como decía Guillermo, no hay que ir lejos, porque siempre dicen, bueno, es que hablamos de Ámsterdam o hablamos de Copenhague. No, hay soluciones probadas en todos los continentes. Hay cosas mínimas básicas, ¿no? Exactamente. Hace poco, bueno, no es mucho tiempo que se inauguró el puente que está por la 1 de mayo y de las Américas más arriba. Pero sí, Carmela Malo. Pero para cruzar ese puente, el peatón tiene que bajar y caminar en una ladera así, ¿no? Y te pone el peatón, te pone el semáforo peatonal, pero entran los carros en curva rapidísimo. Entonces, yo muchas veces estoy con mis nietos, es imposible pasar, hay que subirse hasta casi el inicio del puente para cruzar. ¿Cómo combatimos eso? ¿Cómo combatimos esas cosas? Ahora estuve utilizando el parqueadero del Parque del Paraíso para movilizarme hacia Solca. Había una señora con bastón que no podía alzar la pierna deben haber sido unos 50 centímetros de vereda. Hay paso cebra, pero en el parterre y en las veredas de ambos lados son unos 50 y unos 30 centímetros. Y tuvimos que ayudar a la señora porque sola no podía cruzar. ¿Cómo combatimos esas cosas que son del día a día, Guillermo? ¿Cuál es la manera de hacerlo? Porque bueno, ya la pregunta de hace un rato ya nos contestó Daniel, pero tú que estás también en la movilidad, que sabes la parte técnica, que estuviste en algún momento también en la administración del municipio, ¿cuál crees que es la manera de llegar para que estas cosas cambien? Porque no son grandes cosas, no es más, pero en cambio nos van a dar la oportunidad, como decía Daniel, de romper esa inequidad en la movilidad, de servirle solo al vehículo. Yo tengo, creo que una respuesta un poco anticlimática, que no es así tan emocionante y excitante, pero cada vez más tengo claro que es
de a poco. Es decir, estamos debajo de miles de millones de dólares de infraestructura e inversión durante décadas. Cuenca no tiene el dinero y socialmente yo creo que no sería aceptable cambiarlo todo del día a la mañana. Pero, ¿cuántas veredas, vías intervenimos? ¿Cuántos millones de dólares el municipio gestiona y realiza? Y deberíamos hacer eso. Cada año ganar 10, 20 kilómetros más de renovación de cosas que ya iba a hacer, pero hacer con ese criterio, con este cambio. A mí me muero de pena de ver una vía recién inaugurada con ausencia de rampas o rampas mal hechas que no me dan el perfecto alineamiento y tal vez ni para una señora mayor a usar la pierna, pero tal vez una persona con silla de rueda, 10 centímetros es igual a tener un muro. 3 centímetros es igual, porque Claro. si En la silla de Exacto. ruedas, no, pues, no sí. es eléctrico, el aparato No no puede, puede sola pasar. no puede pasar. Entonces, yo creo que es eso de a poco. Es utilizar esas oportunidades que existen absolutamente todos los días, todos los años, toda vez que el funcionario público, las autoridades toman esa decisión de intervenir en esa vía, en esa calle, en ese puente y hacerlo con esa perspectiva, la perspectiva de toda la ciudadanía, la perspectiva que el día de hoy estoy en un carro, pero el día de la mañana no estoy en un carro, el día de mañana puedo ser yo un idoso, el día de mañana puedo yo estar empujando un carrito de guaguas y necesito esa accesibilidad y necesito esa empatía. Habíamos discutido el tema de radios de giro, disminuir la velocidad de la molestia que eso causa y yo creo que es la gran habilidad que tiene que tener la parte municipal de provocar esa discusión, ese discurso. La molestia para ti es la vida para la otra persona. Estamos diciendo que te incomoda algo y que una persona muere en muchos casos. Así de dramático tienen que ser los diálogos que vamos haciendo. En la ciudad de Cuenca existen en general de 40 a 50 personas que se fallecen, casi 1,000 lesionados, algunos temporalmente, algunos de manera permanente, que para toda su vida estarán justamente en sillas de ruedas, y 1,000 más o menos siniestralidades. Son choques de las cosas reportadas, deben haber un montón de cosas chiquitas que no nos damos casos. Eso para mí es un tema, para mí siempre urgente, siempre de salud pública, antes de esa escalada de la violencia urbana, la violencia de guerra, y el número de choques, de siniestros era muchísimo superior a lo que podría ocurrir por la movilidad que por cualquier violencia allá. Aunque todos aún discutían hace 5 años, me acuerdo cuando recién llegaba, que de la inseguridad, de los ladrones. Pero mucha más gente tenía mucho más chance de perder la vida cruzando la calle que con su casa robada. Y es algo que tenemos que reflexionar y creo que es siempre importante impulsar a los funcionarios públicos a comprar esta pelea con sensibilidad, con criterio, ir construyendo eso, pero utilizando cada proyecto como una oportunidad, dejando de invertir y tal vez contestando un poco el tema de valores, ¿no? En general, esos distribuidores que cuestan 10 millones de dólares. El puente Carmela Malo, que costó creo que $1,500,000, si no me equivoco, o 2 millones de dólares. Por comparación, toda la pintura azul en todas las intersecciones para el tema de ciclovías fue adquirido por menos de $100,000 aproximadamente. Es decir, y si solo hubiera dado ese valor de $100,000, parece una barbaridad. $100,000 para quién, no veo nada en bicicleta. Pero es justamente dando la posibilidad que más personas utilice. Mientras que Daniel nos contaba esa disparidad donde mitad de los hogares que no tienen carro y dentro de eso algunos utilizan el carro y estamos gastando decenas de millones de dólares por año y nadie lo cuestiona. Cuestionan que el tranvía es subsidiado en $3 millones. Cuestionan los otros 3 millones que van para los buses urbanos. Pero lo que subsidiamos es el vehículo privado. Todos los impuestos de matriculación vehicular, revisión técnica vehicular en EMOV no se equiparan ni de cerca en lo que el municipio gasta en esas obras que tienen una predominancia vehicular, además de todas las nuevas vías, asfaltos, recapeos, que son principalmente también para ese parque automotor. Claro. Ahora,
Es eso lo que da votos, porque vamos a lo política, a lo político, ¿no? La gente dice, no, la ciudad tiene puro huecos, entonces el alcalde no sirve, porque las calles están llenas de huecos, pero tal vez están llenas de ciclovías, tal vez están llenas de buenas veredas, tal vez tenemos un buen transporte público. Entonces, a la final, digo, todo se traslada a la parte política. ¿Qué es conveniente? ¿Qué le conviene a un gobierno local para mantenerse en el gobierno local, para ser reelegido o si vos propones, voy a hacer 50 kilómetros de ciclovías y solo voy a asfaltar 2 kilómetros de calles? Seguro que pierdes las elecciones, seguro, porque claro, estamos enfocados a ese 40% de personas que tenemos un auto y no a tal vez 200.000 que tienen bicicleta, ¿sí? Entonces, claro, un rato ya la planificación se vuelve también política, ¿o no? Sí. Sí, por supuesto. Pero yo creo que hay allí un debate que es bien interesante, que probablemente permea toda la política pública, y es que atrae votos, que suena bien, que sí, y podemos poner el tema de movilidad, podemos poner los temas de las obras, del tipo de obras que se hacen, en qué se invierte y cómo sinceramos, digamos, las cosas, ¿no? Por lo tanto, lo que necesitamos no son candidatos, necesitamos alcaldes, ¿de acuerdo? Porque los candidatos no hacen bien a las ciudades, los alcaldes hacen bien a las ciudades, y yo creo que esa es una de las cosas fundamentales que hay que entender. Y con esto regreso a un tema que tú habías planteado antes y lo pasamos muy por encima, que es el tema justamente también de una ciudadanía informada, deliberativa y crítica frente a las cosas que se proponen y que se hacen. Y probablemente ese sea realmente el reto de hoy, ¿sí? Yo tengo mucha preocupación, mucha angustia, voy a decir, en el sentido de que Cuenca creo que ha retrocedido en varias cosas, ¿no? Tal vez contigo mismo y con querido periodista Cardoso tuvimos una entrevista, tal vez sean hace 8 o 9 años, donde hablábamos justamente de las ventanas de oportunidad que tienen las ciudades. Y yo decía que para mí Cuenca tiene ese síndrome de una ciudad adolescente, en el sentido que es, si comparamos a una persona, ¿no es cierto?, en la adolescencia, es de esa época que de pronto empiezas a crecer rapidísimo, que ya no eres niño, pero tampoco eres grande, que quieres ser independiente, que quieres verte guapo, que quieres tener todas las cosas lindas que ves que los grandes tienen. Y yo creo que Cuenca estaba, digamos, un poco en esa época, que también es una época fundamental en la toma de decisiones, porque las decisiones que se toman durante la adolescencia son decisiones que van a marcar definitivamente el camino del resto de tu vida. Y eso lo sabemos, ¿no es cierto? Y por eso nos asusta tanto cuando tenemos hijos adolescentes o cuando tenemos familias de adolescentes, porque sabemos que esos son momentos claves. Lo importante que es Sí, eso, ¿no? porque son ventanas de oportunidad en el tiempo. Las cosas que haces en cierta época de la vida marcan los próximos 30 o 40 años. Lo mismo pasa en la ciudad. Y yo creo que a Cuenca se le está cerrando, si no se ha cerrado ya, una ventana de oportunidad fabulosa para resolver el problema de movilidad. Y hace 8 años que conversábamos de esto, creo que era mucho más fácil implementar y ejecutar las cosas y tomar las medidas difíciles, porque hay medidas que son difíciles, como has dicho, pero que ya ahora podrían estar funcionando muy bien. No se hizo, no aprovechamos las ventanas de oportunidad, las hemos ido perdiendo. Y ahora, hoy en día, creo que se ha vuelto muchísimo más difícil. Entonces, el esfuerzo que necesitamos hacer y las inversiones que necesitamos hacer para recién regresar son mucho mayores. Hablábamos, por ejemplo, de la problemática de las motos. Las motos no son un problema, las motos son una solución a un problema de movilidad que ya presenta la ciudad. Es un síntoma, ¿de acuerdo? Porque la gente ha empezado a sentir que ya no puede moverse en vehículo privado, en carro, por el tráfico que hay, ¿de acuerdo? El transporte público no le lleva con la fiabilidad y la puntualidad que necesita. La moto es muy barata,
¿de acuerdo? Y es muy flexible porque puede invadir prácticamente cualquier espacio, incluidas las ciclovías o los carriles entre los vehículos. Las motocicletas, que representan en este momento el mayor, también cuando Guillermo hablaba de los siniestros y los fallecimientos, las lesiones, vienen principalmente desde las motos, porque tu cuerpo es el chasis, tu cuerpo es el que recibe todo eso, ¿no? Entonces eso para mí, nuevamente, las motos no es un problema, la moto es un síntoma de un problema. Y hablábamos hace 8 años con el municipio y decíamos, hay que pensar un plan para manejar el tema de las motos, porque si no, se va a ir de las manos. Y en este momento ya se fue de las manos. En este momento abordar el problema de la movilidad en motocicleta es mucho más complicado de lo que teníamos hace 8 años. Y así se nos van cerrando oportunidades. Pero porque justamente la política pública no va de acuerdo al crecimiento, al movimiento de la ciudad, y tampoco va de acuerdo a las necesidades de los políticos. No va de acuerdo. Un alcalde se mató haciendo unos parques pensando que iba a ser reelecto, pero no fue reelecto por los parques. Entonces es una necesidad urgente de que los políticos vean lo que la ciudad realmente requiere y cambiar ese sentido. Y dándole la vuelta, además a eso, y es también necesidad de los ciudadanos de reclamar a los políticos lo que realmente necesitamos. Y ahí la importancia de lo que decías de una ciudadanía informada y crítica. Porque si nosotros no demandamos a los políticos realmente soluciones a largo plazo, nos termina pasando esto. Lo que pasa es que en un momento dado la gente está preocupada primero en trabajar, en comer, en subsistir, y poco, si no nos llega el problema a la puerta de la casa, no reaccionamos. No nos preocupamos por la ciudad. Si es que el problema si la inundación no llegó a la puerta, que se inunde nomás el otro barrio, porque a mi barrio no le tocó, ¿sí o no? ¿Qué dices, Guillermo? Así es. Creo que también la pandemia nos jugó en contra en aspectos así, sociales y de sociedad, de ciudadanía muy profundos. Tal vez más que nunca estemos teniendo esa dificultad de conectarnos, de manifestarse, lo que al final juega en contra, porque tengo dificultad de hacer esa crítica, de hacer esa solicitud de necesidades, más allá de un tweet, de un mensaje, de un reclamo. Y para puntuar y ejemplificar, ¿no? Durante esos últimos años, a veces intentando hacer un programa de ciclovías, intentamos dialogar y buscar ciclistas, cicloactivistas, personas que utilizaban la bicicleta por deporte para participar de los procesos de socialización. Y en general no se involucraban. Y para nosotros era una pena desde la parte pública, porque siempre hay la necesidad de captar, por supuesto, nuevos usuarios, que sí hubieron en toda la nueva ciclovía, había cambios tremendos que se podía después comprobar con números, pero durante el proceso de ejecución parecía que estábamos solos. Entonces, la gente, al contrario, que estaba en contra de eso, se manifestaba bastante vocalmente, y ahí hasta físicamente, en los procesos de diálogo y socialización de barrios, lo que creaba una distorsión de percepción, porque parecía que el municipio estaría loco, estaba haciendo una cosa que hasta iba en contra de las necesidades ciudadanas, porque justamente, y ahí tal vez una autocrítica, ¿no? Nos faltaba aún crear mejores procesos de construcción social, de diálogo, de comunicación, no solo para una obra, porque lo importante no es la ciclovía. Yo puedo cambiar una ciclovía en general a la manzana de lado, de atrás, y no pasa tanto problema. Pero el tema no es esa calle, es cómo hacer eso de manera sistemática. Entonces necesitamos crear esos procesos de discusión ciudadana y que los políticos compren esa pelea en el mejor de los sentidos. Pero de nuevo, no peleando por la calle, peleando por el programa, peleando por lo que es esta visión de ciudad hacia donde vamos. Claro, esa es la idea, ¿no? De ir construyendo,
planificando, por eso necesitamos planificar, por eso necesitamos la academia. Leía en tu libro que no solamente Yayactalab está y hace investigación sobre movilidad, que hay otros estudios de otras universidades y como que todo está disperso, cuando más bien todo debería irse concentrando para aportar con estos estudios a que obviamente la institución se apropie, hablo de la institución pública del municipio, se apropie de estos estudios y eso sirva, porque si no, el municipio siempre está contratando, hacen los estudios 2 años, se cambia de alcalde, ya esos estudios no sirvieron, tiene que venir otro con otra cantidad de plata y todo, y se mueven las cosas así, cuando debería ser la academia la portadora y la sociedad civil la portadora de la creación de estas políticas públicas para que la ciudad, como tú dices, no se cierre las puertas, porque a ratos sí da angustia, como bien dices tú, a ratos da angustia y dice, bueno, esto no está andando bien, no estamos bien. No estamos bien. Y comprarse un político o comprarse este problema a la final no trae votos. Y este rato lo que los políticos quieren es votos. Y ese es un gran problema. Y vamos a cambiar de un tema porque no quiero dejar atrás que es el tema de las TICs, ¿no? Que también quisiera ligarle al tema de género. Tú hablabas hace un momento de la movilidad, de que en la casa en las casas, la mayoría de casas hay un carro, que el carro utiliza generalmente el jefe de familia. Sin embargo, las que más nos movilizamos dentro de los hogares somos las mujeres. Entonces, ahí hay se abren otras puertas de otras necesidades que son la movilidad de las mujeres, y también yo le veo ligado a veces un poco también a la tecnología. No sé si estoy equivocada, por favor, Daniel. Sí, no, por supuesto. A ver, efectivamente, como en prácticamente todos los aspectos de la vida, las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, permean y se meten también a decir lo suyo dentro del aspecto de la movilidad, ¿no? Y es obvio, cuando llamamos un taxi por Razutaxi, estamos utilizando TICs para movilidad, o cuando pagamos el CERT con la aplicación del teléfono, estamos utilizando. Y es bien interesante porque efectivamente, o al menos en teoría, ¿no es cierto?, las tecnologías de información deberían democratizar los procesos de movilidad porque nos permiten acceder a más oportunidades por un lado, y deberían hacerla también más sostenible y eficiente, porque eso quiere decir que, por ejemplo, ahora que puedo ver el bus, a qué hora llega a mi parada también desde el teléfono, pues debería facilitarme, debería incentivar a más personas a coger el bus, ¿no? Me pareció muy, muy chistoso la otra vez que un pariente mío, jovencito, que fue de gira a Alemania, toma una parada de bus en Alemania, igual con letreros mostrando, dice, mira, igual que en Cuenca. Entonces, ahí están permeando estas tecnologías en todos los aspectos. Sin embargo, sí tenemos que ser cuidadosos cuando delegamos a la tecnología la responsabilidad de que las cosas funcionen, porque las tecnologías también crean brechas. ¿De acuerdo? Y es diferente que yo pueda acceder a los diferentes servicios de movilidad si es que tengo un celular con un plan de datos ilimitado, un plan de datos muy grande, ¿no es cierto?, con postpago y tal, que si es que no tengo teléfono celular o no sé cómo utilizar todas las funciones que tiene, o simplemente no tengo dinero para tener un plan de datos lo suficientemente bueno que me permita acceder a todos esos servicios de movilidad. Entonces hay que ser cuidadosos con esto, ¿no? Siempre debe ser un avance, siempre hay que analizar justamente esto. Me acuerdo cuando se discutía también el tema del pago de bus con la tarjeta Movilízate, una de las discusiones era eso, ¿quién se queda atrás? Sin duda es un paso fantástico para la ciudad, pero tenemos que ver también a quién estamos dejando atrás. ¿Qué persona tal vez de la zona rural que viene eventualmente a la ciudad y necesita siempre movilizarse en bus y no tiene dónde conseguir una tarjeta o no tiene dónde recargar? ¿Qué soluciones damos a ese porcentaje de gente que queda, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los temas importantísimos allí. Y el segundo también es en temas de inversión. Teóricamente, las tecnologías deberían permitirnos hacer que las inversiones sean más eficientes y que los costos
operativos, administrativos, incluso de generación de datos también sean más baratos, ¿no? La bici pública, por ejemplo, es un ejemplo de esto. Tenemos un sistema de bicicleta pública de tercera generación en Cuenca, que es el único que hay en el país, y eso implica que los costos de operación también son más baratos, ¿no? El sistema de bici de Quito falló porque tenías que tener una persona en cada estación, en cada puesto de bicicletas, anotando quién se lleva una bicicleta y a qué hora y dónde va a devolver. Llegabas a las 7 en punto, yo me quedé un día con la bicicleta Claro. cargada. Claro. Entonces, Sí, no sabía dónde dejar la las bicicleta. tecnologías deberían habilitarnos justamente a solucionar este tipo de cosas, pero como digo yo, hay que tenerlas también cuidado. No podemos delegar la responsabilidad y la gobernanza de la movilidad a las tecnologías. Deben ser herramientas, son herramientas súper útiles y obviamente hay que saberlas manejar bien. Es extraño que yo haga una mirada un poco más crítica hacia eso porque parte fuerte de mi trabajo es justamente el análisis de datos de movilidad y es una de las razones de ser del libro, demostrar cómo justamente podemos utilizar tecnologías de información y comunicación y análisis de datos para generar datos de movilidad y para entender cómo se mueve la ciudad. Sí, creo que eso es importantísimo dentro del libro. Como les decía al comienzo, este contiene, inclusive hay una tarjetita para acceder a videos y cosas para quienes quieren aportar a la ciudad, para gente, obviamente no para un común y corriente como uno, pero sí para una persona que quiere aportar en una ciudad pequeña, en un cantón pequeño, y el libro tiene todos los datos para hacerlo, tiene toda la tecnología bien explicada, con palabras no tan técnicas, fáciles de llegar, fáciles de entender. Entonces eso creo que es importantísimo, poder tener tecnología disponible, conocimiento disponible para que no solamente sea Cuenca, una ciudad como que queremos, ¿no? Ordenada, sino que se abra el espacio para otras ciudades también, para otros estudiosos, para otros profesionales en otras ciudades, porque ustedes dos no se van a avanzar con todo. El último tema y antes de irnos, el libro trata también sobre los 15 minutos. Guillerme, ¿qué son esos 15 minutos? Es un concepto que está siendo más discutido y difundido. Sale de Carlos Moreno de la Universidad de Sorbonne. De Sorbona en París. De Sorbona en París. Y discute justamente el tema de la accesibilidad de la ciudad. ¿Qué tan distantes estamos de nuestros servicios? Al momento que yo tengo la oportunidad de tener una serie de servicios a esos 15 minutos, y que no son 15 minutos necesariamente en reloj, y ahí la discusión de son 15 minutos a pie, en bicicleta, en transporte público, pero si tengo una serie de servicios en proximidad, puedo construir una ciudad también más sostenible. Si tengo equipamientos de educación, de salud, de deporte, de ocio, no necesito necesariamente hacer todo en carro. Y automáticamente estoy trayendo un concepto de sostenibilidad a las ciudades, en ese concepto de proximidad. Entonces, la visión es que las ciudades pueden ser ciudades de 15 minutos, no porque yo pueda ir a cualquier punto en 15 minutos, sino lo más frecuente en la vida urbana debería tener en ese radio de proximidad, en los medios más sostenibles para justamente en los desplazamientos afuera de este rango sean puntuales, esporádicos y dedique los medios apropiados. Es decir, si es más lejos el transporte público, si es aún más lejos en una ruralidad, en una parte periurbana, en horarios, puedo utilizar un vehículo privado, pero es este equilibrio de la vida urbana con la accesibilidad que los distintos medios de transporte traen. Reconociendo justamente eso, no debería tener una solución única. Ni todos podemos utilizar la bicicleta para desplazarnos, ni todos tenemos la facilidad para utilizar el transporte público, ni todos tenemos el dinero para adquirir y operar y mantener un carro. Entendiendo esta confluencia de factores, deberíamos crear justamente una ciudad con una serie de ofertas. De nuevo, no solo de ofertas de movilidad, pero una oferta de servicios que permita compaginar servicios con movilidad para tener una vida de cercanía.
Claro, y ahí entender la movilidad no solamente la movilidad sobre la calle, sino la movilidad sobre la vereda. Porque eso es justamente para tener estos 15 minutos. Yo me voy a la tienda, pero en la tienda tengo que caminar 3 cuadras, pero las cuadras no me permiten llevar un coche o no me permiten andar fácilmente con una persona adulta mayor. Entonces, te subes a un vehículo si tienes acceso al vehículo o no te vas. ¿No? Entonces te obliga a quedarte dentro de casa o te obliga a utilizar el vehículo y eso rompe ese tejido social, porque una buena vereda, una buena iluminación, todo eso tenemos que entender dentro del concepto de movilidad. Cuando hablamos de movilidad, tú bien decías, no hablamos solamente de los 6 metros o de los 4 metros de la calle, de las buenas veredas, de la accesibilidad a las veredas, a los parques. Yo creo que es una de las cosas más importantes dentro de una ciudad, poder tener accesibilidad a un parque. Entonces, creo que vamos acabando. Hernancito ya nos está jalando aquí las orejas. Les voy a dejar en sus últimos comentarios y volverles a agradecer la presencia. Por favor, Daniel. Bueno, muchísimas gracias sobre todo por la invitación. Además aprovecho para una linda noticia, una primicia, y es que justamente desde el día de hoy el libro está ya disponible para descarga gratuita en PDF en la página de la Universidad de Cuenca. Lo pueden buscar y bueno, les vamos a enviar también ¿Qué tenemos el que link. poner? ¿www? Sí, ucuenca.edu.es para entrar a la página de la universidad y la pueden buscar. O si no, también simplemente buscándola con el título del libro, Movilidad Urbana Sostenible, Daniel Orellana, les va a poder aparecer y vamos a poder descargarlo gratuitamente, ¿no? La portada del libro, el logo, justamente tiene este dibujo que captura justamente el concepto de los 15 minutos, ¿no? Que pues fue una interpretación muy bonita del trabajo y del concepto que está aquí y que queremos también compartir con todas las personas para entender que efectivamente es posible hacer una ciudad más justa y más sostenible. Muchísimas gracias, Daniel. Guillerme. Bueno, como siempre, gracias por la invitación, Margarita. Espero que siempre poder aportar desde nuestro espacio, en ese caso ciudadano, junto con Daniel, a discutir qué queremos como ciudad, qué queremos como sociedad. Y pensar que sí hay cómo cambiar, sí debemos inclusive cambiar, sí debemos provocar en nuestros espacios familiares, en nuestros espacios delante de nuestras calles, en ese trayecto urbano, nuestros derechos ciudadanos, manifestar esa voz, y a los funcionarios públicos para nunca perder esta chispa, esta inquietud de que tenemos que construir esa ciudad para todos, no solo para algunos, para seguir progresando juntos hacia un camino más sostenible. Muchísimas gracias. Así es, creo que la ciudad tiene que irse construyendo pensando en todos, en los que creemos que somos más cuando estamos en carro, en los que creemos que somos más cuando estamos en bicicleta, en los que creemos que no importa que nos pise el carro, pero que sea en el paso cebra, los que andan en los, ¿cómo se llaman? En esos ahora, en los scooters, que también son otro peligro. En los motociclistas, en la gente que utilizamos de vez en cuando el bus o todos los días. La movilidad es eso, es una ciudad con derechos para todos, una ciudad que tiene que mirar las minorías y las mayorías desde cualquier punto de vista, una ciudad que necesita una política pública no mirando hacia elecciones, no mirando hacia votos, sino mirando hacia esas oportunidades que puede tener aún la ciudad para crecer en orden y en un desarrollo sostenible, equitablemente sociable. Muchísimas gracias, amigas y amigos, por haberse conectado este día jueves aquí en Voces Azuayas en Derechos Urbanos. Les invitamos mañana, como siempre, Anita Cecilia Salazar estará en la coyuntura política. Estamos cerquísimas de las elecciones. Siempre son momentos un poco tensos, pero hay que mirar el pasado y reconocer el futuro con esperanza. Gracias a ustedes, que tengan un excelente jueves y un muy buen fin de semana. Gracias también a Estrategia 7, que son quienes nos dan este apoyo logístico. Muy buenos días.
Gracias. Qué lindo, Dios qué le pague. lindo, señor alcalde. Muchas Dios gracias, le Extra. bendiga. Dios le pague a usted. Y los kits de la solidaridad de todos, el día de hoy entregamos en Octavio Cordero a nuestros abuelitos para que les ayude mucho. Dios le bendiga. Gracias a usted, no, comerá bien. Venga, patrón, a usted. Yo le pago, yo le agradezco bastante, millón de gracias. Ya. Gracias también, que le salud de vida a usted también más. Dios le pague, a usted más. Gracias por esta comidita que llevamos a nuestras casitas para nuestra alimentación. Y con esto vamos a dar un montón de fuentes de empleo. Gracias, señor alcalde, por trabajar por el bien de nuestra parroquia. Venimos a entregar esta volqueta, ¿cómo le ven? Y ahí está también esta máquina también, la has hecho. Y puede atender a toda la parroquia. Un abrazo a todos.